Esta es una obra del pintor costarricense Manuel Carranza. La obra se titula Los Padres de la Constitución, y en ella podemos observar a los 5 miembros de la comisión redactora, preparando lo que sería el Pacto Social Fundamental Interino, también conocido como el Pacto de Concordia. Como vimos en el episodio anterior, Costa Rica firmó el Acta de Independencia el 29 de octubre de 1821. La Junta de Delegados, o sea, una asamblea de representantes de los diferentes ayuntamientos de Costa Rica, surgió como el primer gobierno autónomo. El 12 de noviembre se llevó a cabo la primera sesión tras la independencia. Ese día, el antiguo jefe político español, Juan Manuel Cañas, renunció a su puesto en la Junta, acentuando entonces la ruptura con el modelo colonial. El legado de Cartago, José Santos Lombardo, simpatizante de la aristocracia, quería figurar en esta nueva era, y por medio de sus intrigas e influencias, logró que la Junta expulsara a su rival, Rafael Francisco Osejo. Ante los ojos de los aristócratas conservadores, Osejo era un republicano radical y por lo tanto fue expulsado de la Junta. Esta Junta de Delegados tenía por encima una enorme decisión: determinar a cuál estado o potencia se le uniría a Costa Rica. En aquel momento, la idea de que Costa Rica fuese una república libre e independiente no era muy factible, sobre todo al considerar factores económicos y militares. Las élites de Cartago y Heredia estaban determinadas a que Costa Rica se anexara al Imperio Mexicano, lo que resultaba un escenario bastante conservador, pues Costa Rica estaría de nuevo bajo un gobierno monárquico. Los josefinos y alajuelenses no estaban tan seguros de esto, pues también existía otra opción con Guatemala, un camino sin monarquía y más liberal. Al fin y al cabo que ninguno de estos gobiernos se había concretado y por lo tanto la Junta optó por posponer la decisión. Lo que sí urgía era establecer un sistema de leyes para gobernar Costa Rica. El 23 de noviembre de 1821, la Junta nombró una comisión con el fin de que ésta redactara un pacto social. La comisión redactora fue compuesta por 5 miembros. En el orden de Carranza, tenemos de primero a José Santos Lombardo. Seguidamente, tenemos al doctor Juan de los Santos Madrid, el legado de San José. Seguimos con Rafael Barroeta, quien era un licenciado en leyes y que contaba con una amplia experiencia en la política costarricense. En el cuarto lugar aparece Joaquín de Iglesias, gran intelectual que representaba a los pueblos de Pacaca, Cot, Quircot y Tobosi. Y finalmente tenemos a Juan Mora Fernández, quien había ejercido el puesto de maestro de primeras letras y posteriormente secretario del Ayuntamiento de San José y juez de primera instancia. Vale la pena destacar que el pacto fue una iniciativa de Juan Mora Fernández y del licenciado Rafael Barroeta. Para redactar el pacto, la comisión se basó en una serie de cartas enviadas por Pablo Alvarado Bonilla desde Guatemala. Recordemos que Pablo Alvarado Bonilla fue el costarricense que en 1808 emitió el primer grito de independencia en toda Hispanoamérica. La comisión tardó 8 días en redactar el Pacto de Concordia y el 1 de diciembre lo presentó ante la Junta. A continuación, le echaremos un vistazo a este importantísimo documento. El primer capítulo establece lo siguiente: la provincia de Costa Rica está en absoluta libertad y posición exclusiva de sus derechos para constituirse en una nueva forma de gobierno, y será dependiente o confederada de aquel estado o potencia a que le convenga adherirse. El segundo capítulo establece lo siguiente: la religión de la provincia es y será siempre la católica apostólica romana, como única verdadera, con exclusión de cualquiera otra. Entre el capítulo 4 y 7 se establece el tipo de gobierno. Para la administración,
conservación y prosperidad de la provincia, se establecerá en su seno una junta de gobierno provisional, compuesta de 7 vocales elegidos popularmente. Este gobierno permanecerá hasta que se forme y establezca la constitución del Estado a que la provincia se adhiera. Si el arreglo dilatase más de un año, la Junta se renovará por mitad en cada uno, saliendo el primero los 4 últimos nombrados. De acuerdo con el pacto, entre los vocales se nombraría un presidente, un vicepresidente y un secretario. La Junta se movilizaría de ciudad cada 3 meses. Pues entonces, el 1 de diciembre, los representantes de los pueblos firmaron y aprobaron el pacto. Sin embargo, no todos en Costa Rica quedaron satisfechos con el pacto. Como vimos hace unos momentos, el pacto no determinaba a cuál estado o potencia debía adherirse Costa Rica, y esto no le agradó a la élite herediana, la cual buscaba unirse a México. El cabildo herediano negó la autoridad de Cartago y en su lugar reconoció la de León. De acuerdo con el pacto, la Junta Superior Gubernativa debía ser elegida mediante un voto popular, pero indirecto. Veamos. El 16 de diciembre se llevó a cabo la primera ronda de las elecciones, en la cual los pueblos eligieron a sus electores de parroquia. El 23 de diciembre, los electores de parroquia eligieron a los electores de partido, y estos se reunieron el 6 de enero para determinar quiénes serían los miembros de la Junta. Finalmente, el 11 de enero, quedaron electos los 7 vocales que conformarían la Junta Superior Gubernativa. El secretario de la Junta resultó ser el mismísimo señor Juan Mora Fernández. Me gustaría cerrar este episodio con unas palabras del escritor Ricardo Fernández Guardia. A los 3 meses justos de haberse planteado ante ellos el muy escabroso problema de la independencia llovida del cielo, nuestros abuelos, a pesar de su inexperiencia, de su falta de recursos de todo género, de las encontradas opiniones y de las dificultades que surgieron, habían logrado darle la mejor solución posible, instituyendo un gobierno constitucional libremente electo por el pueblo. Si les gustó este video, no se olviden de compartirlo. Si desean colaborar con la producción de videos como este, pueden apoyarme suscribiéndose al Patreon de Historia de Costa Rica. En la descripción de este video encontrarán el link al Patreon. Ahí tenemos varios paquetes, incluyendo uno en el que les regalamos una ilustración de las que yo dibujo para crear las animaciones de estos videos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Jesús Jiménez Zamora es uno de los más reconocidos personajes de la historia costarricense. Nació un 18 de junio de 1823 en la ciudad de Cartago, precisamente hace 200 años. En conmemoración de su bicentenario de nacimiento, la Universidad Estatal a Distancia, a través del Programa de Promoción Cultural y con el apoyo de la comunidad cartaginesa, presenta hoy el primero de 3 videoconversatorios sobre la vida y obra de Don Jesús. En estos encuentros vamos a acercarnos a él como persona, como estadista, como impulsor de la educación costarricense. Yo soy María Marta Durán, soy cartaginesa, soy trabajadora en la UNED. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en sala, que nos acompañan también en diferido, y especialmente en este espacio a don Guillermo Brenestencio, con quien vamos a estar conversando el día de hoy en este primer video conversatorio, cuyo título responde a una de sus publicaciones, don Guillermo, Jesús Jiménez Zamora, entre la historia y la anécdota. Don Guillermo es cartaginés, historiador, es docente en estudios sociales, es investigador independiente, también es fundador de la página Reminiscencias de Cartago, está en Facebook, y es colaborador de Áncora en La Nación. Dentro de sus áreas de interés, don Guillermo, según me lo ha indicado, se incluyen el uso de herramientas tecnológicas en educación,
las humanidades digitales, la iconografía, tiene varios artículos en esa línea, la historia de la fotografía en Costa Rica, donde también tiene varias publicaciones, la arquitectura y la vida cotidiana de la ciudad de Cartago en los siglos XIX e inicios del XX, y ha publicado varios artículos, por ejemplo, de Juan Santamaría, y se ha dedicado también a publicaciones en relación a la vida y obra de don Jesús Jiménez Zamora. Le agradezco muchísimo, don Guillermo, por su presencia acá, y agradezco a todas las personas participantes que nos acompañan en este espacio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a conversar sobre un personaje muy importante en la historia costarricense, don Jesús Jiménez Zamora, y además estamos en un lugar muy propicio para hacerlo. No solo es hermoso, sino que también la Casa Jiménez Sancho es muy significativa para la ciudadanía cartaginesa y es de familiares, perteneció a familiares de don Jesús Jiménez. También esto es importante. Don Guillermo, comencemos, si le parece. Claro, muchísimas gracias, María Marta, por la invitación, realmente muy agradecido. A los que nos acompañan acá en sala y también a los que nos escuchan y nos ven. Muchísimas gracias, y también muy contento de que sea en este espacio. Me parece que es emblemático y idóneo para poder conversar acá un poco sobre don Jesús Jiménez. Muchas gracias, don Guillermo. Don Guillermo, usted, como señalaba hace un momento, ha escrito varios artículos sobre don Jesús. Yo quisiera empezar por preguntarle por qué. ¿Qué es lo que le atrae a usted de esta persona? Sí, bueno, tengo formación de historiador, entonces también hay que remontarse un poquito en el tiempo. Bueno, por ahí en el 2003 estaba muy interesado por conocer cuál era la historia del monumento de Jesús. Realmente daba un poquillo como de miedillo ir a ese parque, porque generalmente es un parque que está abandonado y ciertos grupos como que se posicionaron de él, ¿verdad? Entonces hice mis primeras visitas al monumento y yo quería saber un poco sobre la historia de por qué se encuentra en ese lugar, ¿verdad? Evidentemente las primeras investigaciones iban un poco en esa línea de investigar sobre el monumento, pero paralelamente tuve que meterme a conocer la biografía de don Jesús, porque no puedo, digamos, analizar por las razones por las cuales se le erigió si no conocía datos sobre don Jesús. Y también paralelamente surgió en una investigación lo que son los funerales de don Jesús, que fue muy importante porque son funerales de Estado durante el gobierno de don Rafael Iglesias, y justamente surge la iniciativa de crear un monumento. Se forma una comisión que va a recoger dinero para poder financiarlo. Bueno. Entonces por ahí va mi interés en la figura de don Jesús. Muchas gracias. Ahorita en un ratito vamos a hablar de ese funeral, porque es un momento histórico que debemos retomar, ¿verdad? Pero antes de eso quisiera pedirle que nos ayude a ubicarnos en el Cartago y en la Costa Rica de 1800, porque don Jesús nace en 1823. ¿Qué estaba pasando en el país? ¿En qué contexto nace? Bueno, evidentemente cuando nosotros hacemos historia tenemos que ubicarnos tanto en el tiempo como en el espacio. Entonces, más o menos por ahí en 1800, la provincia de Costa Rica, pues depende de la monarquía española. La principal ciudad es Santiago de Cartago, y tiene alrededor de y también tenemos que considerar, ¿verdad?, que la ciudad está rodeada de diversos pueblos de indios. ¿Cómo era el centro de la ciudad? Bueno, como las investigaciones del historiador Franco Fernández lo han demostrado,
En el centro se ubica la Plaza Mayor y alrededor los edificios principales, por ejemplo, el edificio del Cabildo, donde está actualmente el Palacio Municipal, la iglesia de Santiago Apóstol y también es importante indicar que alrededor se ubicaban las familias principales. Entre más cercanos estuvieran de ese punto, más importante era la familia, ¿verdad? Entonces, justamente la familia Jiménez Zamora se ubicaba no en ese cuadrante, ¿verdad?, alrededor de la Plaza Mayor, sino más bien cercano al convento de San Francisco, que era uno de los más importantes en Cartago, además de la Soledad. En este lugar, donde está esta casa, que es una de las preguntas que siempre se nos plantean. Es un tema que todavía hay que investigar bastante, ¿verdad? Pero sí, posiblemente no haya sido en este lugar. Digamos, eso pertenecía a la familia de la mamá de Jesús, de doña Joaquina Zamora, que luego va a vender la casa a don José Ramón Jesús Jiménez Maldonado. Entonces, digamos, si nos vamos un poquito al contexto, tenemos que recordar que esa ciudad de Cartago, ¿verdad?, que es una ciudad no sofisticada, no tiene una arquitectura sofisticada, pero sí es una ciudad muy importante. También tenemos que recordar que no todas las familias vivían en pobreza, sino que también hay familias muy importantes, como la familia de don Jesús. En 1822 se produce el terremoto de San Estanislao, que es el que va a destruir la ciudad. Posiblemente esa vivienda donde vio la familia de don Jesús fuera destruida y ellos se ubicaron en algún otro punto. En 1823 es importante, ¿verdad? Alrededor de 2 meses antes de que naciera don Jesús, se produce la batalla de Chumombo, donde, como todos sabemos, pues Cartago va a perder la capitalidad y evidentemente hay un ascenso de las élites josefinas en detrimento de las cartaginesas. Sin embargo, luego por matrimonios ambos grupos sociales se van a relacionar, ¿verdad? Entonces por ahí, digamos, son aspectos importantes. La provincia de Costa Rica, bueno, básicamente se dedica a actividades agrícolas, en plantaciones o chácaras, como se conoce en la época, haciendas cacauteras en Matina, incluso había todo un comercio ilegal con los piratas. Entonces, por ejemplo, el metálico que tenían atesorado los vecinos principales les servía para comprar objetos de lujo que no se podían obtener muy fácil, ¿verdad? Y también, bueno, actividades comerciales muy importantes, por ejemplo, la actividad ganadera con ríos de Nicaragua. Okay. ¿Quiénes eran los papás de don Jesús? ¿Quiénes eran los papás de don Jesús? Bueno, ambos hay que señalar que son miembros de la élite cartaginesa. Y el caso del padre de don José Ramón de Jesús Jiménez Maldonado y Rodríguez, que fue teniente de gobernador, ¿verdad? Entonces tenía un cargo político muy importante en la ciudad. Y doña Joaquina de Jesús Zamora Coronado, la madre, ¿verdad?, que descendía de importantes familias cartaginesas, los Zamora y los Coronado, ¿verdad? Este matrimonio va a tener varios hijos, ¿verdad? Los voy a citar. Tenemos a Eustaquio, que fue presbítero. Tenemos a Ana Bernabela Jiménez, que ya fue soltera. Luego tenemos a Juana de Dios Jiménez, que casó con Pedro García. Luego tenemos a don José Manuel Jiménez Zamora, que es una figura muy importante, porque es un miembro de esta familia que va a tener el poder económico.
don Jesús, digamos, va a tener el poder político, pero José Manuel va a tener todo el poder económico, e incluso sus herederos, sus sucesores van a tener una importancia hasta hoy. Por ejemplo, son los dueños del periódico La Nación. Y él casó con doña Dolores Oremun. Luego tenemos a Nicolás Vicente, que murió en 1814, murió infante. Tenemos a Agapito Jiménez, que va a ser un miembro del gobierno de don Jesús, que él casó con Inés Sáenz Castro. Luego tenemos a doña Dolores Jiménez, que es una benefactora de la ciudad de Cartago, una labor muy importante desde el hospicio de huérfanos, ¿verdad? Un antecedente de lo que es el POA. Ella casó también con otra familia muy importante, que es de los Sancho, casó con Félix Sancho Alvarado. Luego tenemos a María de Jesús Jiménez, una chica, murió joven, ¿verdad? Porque murió en 1821. Luego tenemos a Jesús María Siriaco Jiménez Zamora, que es el nombre completo de don Jesús, y él casó con María Esmeralda Uriamuno Gutiérrez. Don Jesús tenía en ese momento alrededor de 26 años y ella quinceañera. Pero ya se me adelantó, espérenme, no hemos llegado al debut. Estamos... bueno, el matrimonio de Jesús y María Esmeralda tuvo unos 7 hijos. Luego tenemos a Ramón y finalmente tenemos a Ramona, que casó con don Mauricio Peralta, que son los padres de don Max Peralta, ¿verdad? Entonces vemos que es una familia muy importante en lo político, en lo cultural y en lo económico, hasta nuestros días, desde la colonia y hasta nuestros días. Ok, tenemos a un Jesús que nace en esta familia, con estas condiciones. Me gustaría mucho que conversáramos, si usted nos puede ayudar con eso, en el recorrido académico de este niño y de este muchacho, porque ahí se va construyendo también su perspectiva ideológica. Sí, correcto. Bueno, algo que es importante señalar es que la documentación es escasa para poder reconstruir, digamos, el día a día en la vida de esta familia y de don Jesús, ¿verdad? Posiblemente muchos documentos se perdieron. Recordemos que Cartago ha sufrido los embates de la naturaleza. No sabemos, posiblemente tal vez alguna de esa documentación fue destruida o tal vez está en manos de algún familiar y son muy celosos, ¿verdad?, de esos documentos. Bueno, hasta donde conocemos, podemos señalar que él estudió en escuelas de primeras letras en la ciudad de Cartago y dada su posición económica, él fue a estudiar a Guatemala. Evidentemente no era cualquiera que podía estudiar fuera de la provincia, ¿verdad?, de lo que era, en este caso ya era el estado de Costa Rica. Él estuvo en Guatemala y es acogido por, no recuerdo en ese momento los nombres, pero sí fue acogido, digamos, en la vivienda de un importante vecino de esa ciudad que tenía, digamos, vínculos económicos con el papá don Jesús. Entonces, digamos, todas esas relaciones que existían entre las élites eran muy importantes. Me facilitaron don Sergio Orozco, que es también un investigador de temas de Cartago, ¿verdad? A quien apreciamos mucho. Apreciamos mucho, digamos, en ese aspecto siempre nos ha facilitado documentos también. En un buen documento, entonces, por ejemplo, ahí en esa documentación de Guatemala, me dio a conocer que en 1841 Jesús recibe el título de bachiller en filosofía, que eso prácticamente yo no lo conocía, ¿verdad? Ni tampoco en las biografías. Tal vez ahora después me gustaría hablar un poquito sobre eso. Y ya para 1849 obtiene el título de licenciado en medicina en la Universidad San Carlos de Borromeo en Guatemala. Y quería señalar también con respecto a esto,
desde el punto de vista académico, ¿verdad? Un dato que ofrece un familiar, y creo que es una revista, no recuerdo en ese momento, creo que San Severín o Tripitraque, por ahí en 1923, ¿verdad? Justamente para el centenario, donde él dice que don Jesús también realizó estudios en la Universidad de Pensilvania. Entonces es interesante porque él evidentemente tenía conocimientos del inglés. Y un miembro de esta familia justamente escribió que ese conocimiento que tenía don Jesús del inglés le permitió traducir las instrucciones que venían en inglés de las máquinas de coser. Entonces, por ahí son datos, ¿verdad? Las anécdotas tampoco. Bueno, quería referirme prácticamente las biografías sobre don Jesús son escasas. Hay una tesis de 1957 de doña Odilí Mora, que ella, bueno, prácticamente lo que hace es transcribir documentos, pero digamos es importante porque sistematiza mucha información. Y también está la tesis de Ana Ligia Loría, que creo que ella vive aquí en Cartago, que ella estudia la segunda administración de don Jesús. Y tenemos una biografía de 1903 de Guillermo Vargas, el benemérito licenciado don Jesús Jiménez, que se escribió para la conmemoración, digamos, de la inauguración de la estatua de don Jesús en 1903. Digamos, y para volver a su pregunta, digamos, el pensamiento de él posiblemente de liberal ilustrado, ¿verdad? Y también posiblemente tenía ciertas, digamos, en su gestión ya gubernativa, alguna posición conservadora, digamos, aunque la familia Jiménez es una familia muy religiosa, digamos, él nunca estuvo en las biografías, que a pesar de que él era una familia muy religiosa, ¿verdad? Él realmente nunca cayó en fanatismos religiosos. Entonces posiblemente sí era de un pensamiento ilustrado y, ¿verdad? Y uno de sus aportes muy importantes es en la educación, ¿verdad? El fomento de la educación. Ok, tenemos entonces a un hombre ya, un hombre que debe andar como por los 20 y tantos, 25, 26 años, cuando termina su formación médica. Dos preguntas entonces. Él ejerce la medicina, él regresa a Costa Rica. ¿Qué se hace don Jesús después de terminar sus estudios, tanto en Guatemala como en Estados Unidos? ¿Y cuándo aparece doña Esmeralda? Sí, bueno, posiblemente, bueno, hacia 1849 él se gradúa, ya para 1800 se casa con doña Esmeralda. Posiblemente, bueno, en ese tiempo los matrimonios no eran, era por amor, ¿verdad? Era por vincular familias que tenían lazos económicos y sociales muy importantes. Entonces justamente seguramente era para vincularse en ese sentido, ¿verdad? Perdón, porque en ese momento don Jesús tenía como 26 años y ya 15. Sí. Listo. Con respecto a su pregunta, hay que decir que, como señalé, las fuentes son escasas. Entonces, mucha de esa información viene de relatos orales que luego fueron escritos. Bueno, por ejemplo, se señala que era un médico musulmán que ejerció su profesión en la ciudad de Cartago, pero digamos, uno a veces no encuentra eso tan claramente ya por escrito, ¿verdad? En documentos. Por ejemplo, hay una anécdota que dice que don Jesús no salía en las noches a atender pacientes. Sin embargo, una vez lo hizo porque era una persona muy allegada, ¿verdad? Entonces, no sabemos que él fue médico, pero no encontraron información, digamos,
un documental que hable más en detalle sobre ese aspecto de su vida. Aunque posiblemente también, ¿verdad?, en esa época ellos combinaban, por ejemplo, la medicina era una profesión muy bien vista socialmente, además visto cuando ya empieza a escalar puestos políticos, ¿verdad?, como un cargo de gobernador de Cartago, diputado en el Congreso, ¿verdad?, en la Asamblea Constituyente de 1859, ¿verdad? Recordemos que para ese año Juan Rafael Mora Porras había sido derrocado y luego va a ser fusilado y hasta llegar a la presidencia de la República. Posiblemente también por los digamos, al ser miembro del gobierno de Montealegre, ¿verdad?, de José María Montealegre, eso haya influido en que el conflicto entre los grupos políticos, porque no iba a ser el sucesor de José María Montealegre. Entonces había básicamente entre 2 o 3 bandos políticos y don Jesús tenía, bueno, el apoyo de los Montealegre, de miembros de la familia Iglesias y de los Mora, ¿verdad? Incluso él en algún momento va a romper con los Montealegre porque, digamos, tiene trazados sus ciertos intereses políticos y económicos de su familia. Él va a romper con ese grupo y se va a aliar con la Mora, y eso luego va a ser muy mal visto, ¿verdad? Recordemos que los Montealegre tienen mucho poder y luego eso va a ser uno de los elementos por los cuales él va a ser derrocado en 1870. Ok, ya entramos entonces en la vida política, ¿verdad? Y además, mientras esto está pasando, la familia crece también. Sí, ese matrimonio tuvo 7 hijos, voy a citarlos: María Julia, Manuel de Jesús, que es una figura muy connotada, ¿verdad?, desde el punto de vista literario. Incluso él en algún momento, ¿verdad?, quiso escalar hasta la posición política, pero no lo logró, porque evidentemente su hermano don Jesús, don Ricardo, era sumamente notorio en ese campo. Luego tenemos a María Vera de los Dolores, al famosísimo Romualdo Ricardo de Jesús, don Ricardo, a Celina de Jesús, Alberto y Carlos Alfredo. Entonces sí, era una familia numerosa, ¿verdad? Me gustaría señalar, digamos, hacia 1873 muere doña Esmeralda. Don Jesús en 1870, prácticamente al ser derrocado, él posiblemente tenía cierto temor de que fuera llevado a juicio político y tal vez fusilado, como había sucedido con Juan Benito Mora, y huye primeramente a San Juan de Norte, Nicaragua, luego a Panamá. Se formó un tribunal que quería llevar a juicio a don Jesús, pero digamos ahí es interesante señalar que Tomás Guardia se opuso por los excesos de ese grupo que quería llevar a don Jesús a juicio, y doña Esmeralda muere en 1873, como señalé. Incluso don Jesús publica una esquela de agradecimiento en la Gaceta. Ya después, se pierde el rastro de don Jesús hasta 1886, que ya ahora después podemos hablar por qué. ¿De una vez? Ok, entonces, don Jesús Jiménez derrocado por un grupo de militares encabezados por don Tomás Guardia y apoyados por la familia Montealegre. Y tal vez ustedes se preguntarán por qué. Bueno, en primer lugar,
Se señala que él se distancia de Montealegre, que son junto con los coroneles Blanco y Salazar los que ponían presidentes. Ya en su gobierno Jesús había actuado en ese sentido, de quitar a estos militares su influencia política, además que tenía un ministro fuerte en la figura de Figueroa, no recuerdo, creo que Eusebio Figueroa, sí. Pero Eusebio tuvo que ir a Inglaterra a solicitar un empréstito. Entonces en ese momento no estaba, cuando Jesús Jiménez sufrió el golpe de Estado. Entonces, don Jesús queda en una situación bastante peligrosa, ¿verdad? Y entonces, como había señalado, ¿verdad?, él tuvo que ir hacia el exilio. Muchas gracias. ¿Regresa? ¿Cuánto tiempo está en el exilio? Fue un periodo corto, sí. Digamos, no creo que no pasó ni un año. Porque Tomás Guardia emitió una declaración de que regresara. Pero sí, Agapito Jiménez, el hermano que formaba parte del gobierno, que prácticamente era como un superministro, ¿verdad? En ese momento, en su segunda administración, sí es detenido y hecho preso. Entonces, por ejemplo, un historiador como Jorge Marchán señala que esto fue como un grave golpe a la familia, ¿verdad? Toda esa persecución política que sufrió don Jesús. Sin embargo, ya para 1886, ¿verdad?, hay como un deseo de rescatar su figura, exaltarla, y los diputados de ese periodo constitucional, ¿verdad?, del gobierno de Bernardo Soto, en 1886 van a ir a la finca donde estaba don Jesús a entregarle el título de mérito de la patria. Quería preguntarle eso, ¿qué se hace don Jesús? ¿Qué hay de la vida de don Jesús en ese periodo? Ya usted nos dice que está en una finca. Sí, él se aparta de la vida política. Incluso Ricardo Jiménez, en un artículo que se publica en 1943, él indica, ¿verdad?, que su padre realmente no quería saber nada de política. Además que también la muerte de su esposa fue un golpe duro en su vida, ¿verdad? Él en esos años también estaba muy enfermo, incluso estaba muy endeudado. Él prácticamente estaba escondido ahí en su finca, ¿verdad? Estaba ahí y hay que hablar que también a partir de 1886 está todo el auge del Estado liberal. Entonces, evidentemente, una de las acciones de los gobernantes de ese periodo es destacar figuras. En ese caso, don Jesús Jiménez y Cirotorio del Benedettazgo, que va a ser algo muy criticado por los enemigos de don Jesús, como Víctor Guardia Gutiérrez, que va a ver, digamos, él va a señalar en sus memorias que eso no debió ser, ¿verdad? Y señala una serie de elementos. Ok, estamos hablando entonces de un periodo bastante difícil de la vida de don Jesús, ¿verdad? Sí. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal, de cómo se trata de recuperar su figura también, y de cómo él se refugia en Tucurrique, ¿verdad? Sí, claro. En la finca en Tucurrique. ¿Sabemos algo de la vida de ese periodo? Porque ya estamos empezando con un periodo de su vida final. Sí, digamos, como comenté, don Jesús Jiménez tiene que enfrentar una situación económica muy difícil. Prácticamente su vida la hace ya en Tucurrique, en su hacienda.
Tenemos que recordar que también, aunque él no participa, don Jesús, en la vida política, su hijo, don Ricardo, está destacando, ¿verdad? Está destacando en el Congreso, incluso va a ser hasta ministro plenipotenciario en México, en ciertos asuntos, cuestiones de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, por ahí, digamos, no del todo desaparece la influencia de esta familia en la política nacional. Por ahí, digamos, dentro de toda la documentación que he podido consultar, hacia 1892, cuando se conmemora el centenario de, digamos, del descubrimiento de América, ¿verdad? Que sabemos que ese no es lo más adecuado llamarlo, pero en ese momento era así. Ahí se hace una procesión cívica que recorre la ciudad de Cartago y don Jesús, según la crónica, ¿verdad? Él estaba observando y esa gente que andaba ahí desfilando le rindió honores a él. Y evidentemente ya podemos ver que tenía alrededor de, qué sé yo, 70 y tantos años. Para los parámetros de ahora no estaba tan anciano, pero para la época sí, además de que él estaba sufriendo problemas de salud que lo ven deteriorado, ¿verdad? Es interesante, don Guillermo, porque me parece, corríjame usted, que es en esta época donde empieza a construir precisamente esa figura de gran padre, de gran personaje, sí, respecto a don Jesús. Sí, bueno, a pesar de que los enemigos políticos de don Jesús, como Víctor Guardia escribe en sus memorias, ¿verdad? Todo esto para, digamos, minimizar la figura de don Jesús, también está esa exaltación. Entonces, a finales del siglo XIX, ¿verdad? En la década de 1890, van a aparecer biografías de don Jesús en los periódicos. Incluso en el calendario de 1893 hay una reseña sobre don Jesús. Entonces, digamos, no es algo tal vez institucionalizado, pero sí hay como ciertos elementos que nos hablan, ¿verdad?, de cómo ir instituyendo lo que yo llamo la sacralización. 197, justamente durante los funerales de don Jesús. ¿Por qué? Se empiezan a escribir, bueno, además que el funeral adquiere toda una relevancia a nivel nacional. El funeral de Estado durante el gobierno de Rafael Iglesias. La ceremonia va a ser en el convento de San Francisco. Y entonces uno encuentra crónicas muy detalladas, ¿verdad? La prensa abundó en una descripción muy detallada de la ceremonia, y también se empezaron a escribir diversos artículos donde destacan la figura de don Jesús como un padre de la patria, ¿verdad? Incluso algunos en términos bíblicos, como era en la época, ¿verdad? Como un Moisés, ¿verdad? Eso como de guía, ¿verdad? El padre de la patria, diversos epítetos que exaltan la figura de don Jesús. Y posteriormente, ¿verdad?, de los funerales, como que no pasó, no todo se quedó ahí. También, digamos, surgió una iniciativa del general Francisco Serrano, un colombiano que vive aquí en Costa Rica. Esa parte sí está un poquito nebulosa, porque no sé realmente por qué él le interesa destacar la figura de don Jesús. Pero ya después, en ese mismo año, ¿verdad?, de 1897, hay toda una convocatoria en el Colegio San Luis Gonzaga, donde diversos
hombres políticos, ¿verdad? Porque recordemos que en esta época la política y la cultura básicamente Jiménez, Leonidas Pacheco, don Reto González, Rafael Leonidas Pacheco y otros, incluso el señor general Serrano, que fue el que primero propuso, se van a reunir ahí y de ahí se forma una comisión, ¿verdad? Y uno de los acuerdos es recoger dinero para poder financiar el movimiento. Recordemos, esto no es una iniciativa estatal, eso es importante señalar. Es una, digamos, que surge de la ciudadanía. Bueno, y teniendo en cuenta que el concepto de ciudadanía no es el mismo de ahora. Básicamente son varones que tienen un capital intelectual y económico importante. Y sin embargo, digamos, por ejemplo, en el Heraldo se publica la lista de contribuyentes por provincias. Entonces, eso era muy importante desde el punto de vista social, ese reconocimiento, ¿verdad? Entonces, fulano dio tal cantidad de dinero. Sí, entonces, yo siento que, digamos, hay como lapsos en los que la figura de don Jesús aparece fuerte. Digamos, antes de que él muera, después del benemeritazgo, digamos, prácticamente no hay más información, ¿verdad? En 1890, como dije, digamos, se publican biografías. Ya en 1897, como tuvo una explosión en el culto secular, que llamo yo, hacia don Jesús, está todo el proyecto del monumento, que ya para 1901 llega. Ahí voy a señalar que es una obra del escultor venezolano Eloy Palacios, que este venezolano muy joven se fue a Alemania, ¿verdad? Muy chico, porque era una familia económicamente poderosa, y Palacios tenía su taller en Múnich, Alemania, y fue muy reconocido en su momento. Y tal vez ustedes se preguntarán que por cómo llegó este escultor Palacios a Costa Rica, ¿verdad? Bueno, en 1895 Palacios visitó Costa Rica porque recibió un encargo del señor Amerlin, porque su famosa esposa, doña Luisa Otoya, que hay todo un relato ahí de la famosa novia del Cementerio General de San José, ¿verdad? Esa tumba es una tumba fabulosa que está en el Cementerio General, es obra de Eloy Palacios. Entonces, don Eloy vino hacia ese año como a trabajar en el boceto, y la escultura, ¿verdad?, funeraria se trabajó en 1898, y justamente aprovecha la comisión del monumento para hacer un contrato con Eloy Palacios. Entonces, digamos, costó alrededor de unos 10.000 francos, ¿verdad? El precio se da así en esa moneda. Y entonces Palacios vino a entregarla, entonces posiblemente permaneció guardada, y ya hacia octubre, noviembre de 1902 se coloca en ese espacio donde está hoy, que era, digamos, la Plaza Menor del Carmen, y va a ser hasta el 18 de junio de 1903 cuando ya se va a inaugurar oficialmente. Posiblemente no era el momento político, digamos, para inaugurarla, ¿verdad? Porque hay que recordar que Ascensión Esquivel había salido de cierta componenda política, entonces se tenía como que encontrar un momento propicio para poder, digamos, inaugurar el monumento. Es interesante porque estamos hablando entonces de que fallece en el 97, entre 2001 y 1901 y 1902 ya está el monumento, que se inaugura con gran pompa, porque de eso hay muchas crónicas también. Se inaugura el monumento, y quería preguntarle también entonces, porque en 1923, en el centenario del nacimiento de don Jesús, también hay una serie con respecto a lo que es la conmemoración del centenario, en 1922
surge hay que recordar, digamos, que es a inicios de la década de los años 20, bueno, ya había pasado la conmemoración del centenario de la independencia, pero también es una Costa Rica que ha atravesado profundos desgarres políticos, ¿verdad? Había finalizado la dictadura de los Tinoco, se da el restablecimiento del modelo liberal, la República Liberal. Entonces también había sucedido no recuerdo en ese momento, que fue en Chiriquí, la guerra contra Panamá. Entonces, por eso, en 1922, Costa que va a tener actos paralelamente tanto en Heredia como en Cartago. Entonces, para allá en 1900, porque la iniciativa, como dije, surgió de la escuela normal que está instalada en Heredia. Sí, es interesante. Además, sí, bueno, aquí también hay algo que señalar, que don Jesús Jiménez, a partir tal vez de ese momento, digamos que se liga mucho con lo que es la educación, ¿verdad? No es tanto el aspecto político, sino más bien el campo educativo. Entonces, más bien se exalta desde ese punto de vista. Entonces, por ejemplo, el hermano de don Alfredo González va a ser una de las figuras que va a actuar en ese sentido, incluso don Cleto González Víquez, ¿verdad? Él escribe varios artículos en ese sentido, ¿verdad? Porque sí, había todo, digamos, como por desprestigio la figura de don Jesús, pero más bien don Cleto nuevamente vuelve a exaltar a la figura de don Jesús. Yo creo que vamos a ir cerrando ya, pero no quisiera hacerlo sin antes. Usted también se ha dedicado mucho al tema de la iconografía. Sí. Me parece muy interesante hablar de esa representación de don Jesús y la transformación también, sí, a través del tiempo. Sí, es muy interesante este campo de la iconografía. Realmente casi en los últimos tiempos me he dedicado a ello. En 1865 me encontré un dato en la Gaceta que un grupo de cartagineses encarga al pintor Aquiles Bigot, un francés muy importante, ¿verdad? Que no solo retrató a don Jesús, sino también a otros miembros importantes de los grupos políticos. Entonces, se encarga un retrato al óleo de don Jesús, que según dice la crónica, ese retrato va a estar en el salón de sesiones del Palacio Municipal, pero no es el mismo que está actualmente, porque ese es obra del pintor Bonilla. Pero digamos, este pintor Bonilla no retrató a don Jesús al natural, digamos, a lo vivo. Pero entonces no sé, sino qué pasó con esa se basa en una fotografía. Entonces, no sabemos qué pasó con ese retrato. No sé, fue una pregunta que yo me hice, que consulté, pero nadie me ha sabido responder. ¿Estará algún miembro de la familia? ¿Se habrá perdido durante el terremoto de 1910? Sí se hizo y sí estuvo en el lugar que el cuadro fue exhibido. Incluso, sí, digamos, por ahí, en ese mismo año, 1865, se hizo un baile donde asistió José María Castro, pero don Jesús no estuvo, pero sí se dice que un cuadro de don Jesús está ahí. Entonces, eso es importante, la representación iconográfica es importante como un signo de poder,
Recordemos que no todo el mundo se podía retratar al óleo, aunque ya por ese tiempo ya estaba la fotografía, ¿verdad? Entonces, está el retrato al óleo pintado en madera de don Jesús, que está en la Asamblea Legislativa, la Pinacoteca, algunos lo llaman así. Luego tenemos fotografías, hay una, digamos, que lo muestra con Esmeralda, y también con dos de sus hijos, una hija amiga. Tenemos un óvalo que está en el álbum de Figueroa, ¿verdad? Aquí es importante señalar, digamos, Figueroa Orión, a pesar de que retrató muy satíricamente a otros miembros de las élites, no pasó con lo mismo con don Jesús, posiblemente porque ellos tenían vínculos familiares y de amistad importantes. En cambio, digamos, si uno compara con Tomás Guardia o con José María Castro Madrid, va a encontrar ahí referencias satíricas. Tenemos ese, ¿verdad?, que está en el Archivo Nacional, que se puede consultar en línea. Luego tenemos, evidentemente, la escultura, que es una obra magnífica, ¿verdad? Lástima, ¿verdad?, que tal vez por desconocimiento no se le ha dado todo el valor patrimonial e histórico que tiene. Y tenemos este retrato que está actualmente en la Asamblea, este pintor Bonilla, que es el papá de Abelardo Bonilla, Juan Andrés Bonilla es el pintor, ya me recordé, que está ahí en el Salón de Sesiones y que está basado en una fotografía de don Jesús. Entonces yo, digamos, en la investigación que hago, recopilo incluso fotografías que fueron base para estos retratos. Y también está el de Tomás Podano, que está en la revista conmemorativa de Costa Rica en el siglo XIX, que también es una obra que se ha reproducido mucho y es emblemática, digamos, en su representación. Y luego, también dentro de este punto está un poco el rescate de la memoria. En 1923 se coloca la placa que está justamente aquí a las afueras de la Casa Jiménez Sancho, que ha generado toda polémica, ¿verdad?, que si era don Jesús que nació aquí o no nació. También dentro de esa relación de don Jesús y la educación pública, se publicó, o más bien se hizo una medalla justamente en 1969 de la conmemoración del 10 de noviembre, ¿verdad?, cuando don Jesús emite todos esos decretos para la educación. Y ahí quería señalar, digamos, el papel tan importante de don Jesús, porque él es el que prácticamente pone la piedra del edificio del San Luis, del primer edificio, los estatutos del colegio, ¿verdad? Entonces, además de su obra en la educación muy importante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que al menos tenemos un panorama, ¿verdad? Hay mucho más que hablar de una persona con sus luces y sus sombras, como toda persona, por supuesto, pero tenemos una base que le agradezco muchísimo a don Guillermo porque ha sido muy claro en los planteamientos también, sí. Y que vamos a continuar en 2 momentos más focalizando en temas específicos. En septiembre, don Franco Fernández nos va a ayudar con abordar el tema de don Jesús Jiménez Zamora como figura política, y en noviembre don Arnaldo Moya Gutiérrez, 2 historiadores cartagineses también muy reconocidos y muy queridos además, nos van a ayudar. También Arnaldo nos va a ayudar con la vinculación de don Jesús Jiménez y la educación. Quisiera, creo que ya por un tema de tiempo, si hay consultas las vamos a estar revisando en línea para pedirle colaboración. Sí. No sé si hay alguna participación acá en sala, y si no, estaríamos cerrando. No sé si usted quiere hacer me gustaría destacar justamente que mi interés
Evidentemente, por la profesión de historiador, no puedo ver únicamente a don Jesús en sus luces, sino también tengo que destacar sus errores políticos, ¿verdad? Sus sombras, porque eso es un ser humano, ¿verdad? Que, como todos, tuvo sus errores, tuvo sus aciertos. Entonces, evidentemente, mi profesión de historiador me obliga a que yo no puedo caer en la exaltación simple de don Jesús, sino también destacar aspectos que son nebulosos y digamos que tal vez pueden ser criticables. Por supuesto, creo que eso es parte de esta reconstrucción que estamos haciendo, ¿verdad? Recuperando precisamente todos los aportes de él y de su familia, además, porque sabemos que este lugar, por ejemplo, fue un centro político, claro, también, ¿verdad? Claro. Y esta tradición en cuanto a formación de médicos, etcétera, también se reflejó con la familia Jiménez Sancho, ¿verdad? Como una de las familias Jiménez vinculadas a, pero sí me parece importante. Sí, me gustaría, sí, señor. Otro elemento, bueno, le agradezco profundamente la invitación. Pienso que realmente la UNED se puso una flor en el ojal, porque ha sido prácticamente la única institución que recordó esta efeméride, que prácticamente, digamos, pasó inadvertida a nivel nacional y más preocupante a nivel de la ciudad de Cartago. Pero justamente, bueno, está la reparación histórica que se hace en ese momento. Entonces, por ahí, muchísimas gracias. Con mucho gusto, don Guillermo. Precisamente la presencia de la UNED en el país y de la UNED en Cartago, que estamos fortaleciendo, tiene que ver con esta recuperación histórica y como lo he dicho en otros momentos, de esa posibilidad de visibilizar las raíces cartaginesas, ¿verdad? Y siguiendo con esa palabra de enraizar a las actuales generaciones, ¿verdad? Con todos los aportes, con toda la riqueza que tenemos y que compartimos. Claro. Entonces, bueno, quisiera entonces volver a agradecer a usted, a todas las personas que nos han acompañado acá en sala y virtualmente también, que probablemente nos van a acompañar en diferido, ¿verdad? Quisiera agradecerle a los compañeros de Onda UNED, a los compañeros de la Casa Jiménez Sancho también, por el espacio y el apoyo de tanta gente a estas iniciativas. Yo creo que la comunidad cartaginesa está muy abierta precisamente a este tipo de actividades. Nos vemos pronto en otra actividad. Ya estamos trabajando en la próxima. Añoranzas de mi tierra, al rescate de nuestra historia. Les esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. El canal de Cartago Antiguo en Facebook y en YouTube. Añoranzas de mi tierra.